Esta primera meditación de nuestro retiro lleva por título La Cuaresma, Camino Espiritual. Y inmersos ya en este tiempo de Cuaresma, nos reunimos para confrontar nuestra vida con Jesucristo, camino, verdad y vida. En ese tiempo de gracia, Él nos ofrece el santo sacramento cuaresmal como un itinerario de conversión interior al soplo del Espíritu Santo. Yo os propongo en esta primera meditación, en este primer diálogo íntimo que tendremos con Jesucristo, cada uno en su corazón, meditar con el quinto prefacio de Cuaresma, que se encuentra ahora en la tercera edición del Misal Romano, en su versión española. No hay un original latino, simplemente está escrito en español y creo que en italiano. Ese prefacio reza así: en verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino del nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Vamos al primer aserto de este prefacio. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Este prefacio nuevo, porque no tiene original latino, comienza saliéndose de la tónica general de la retórica latina, del vere dignum et justum est. Aquí, la acción de gracias justa y necesaria se torna bendición a Dios, en eulogía, a quien es autor de toda bendición y salvación del mundo. Si todo el año litúrgico es un gran acto de bendición a Dios por sus misterios, el sacramento cuaresmal acentúa más esta dimensión en la medida en que le bendecimos como Dios de nuestras luchas, de nuestras batallas, de nuestras derrotas y de sus victorias. Bendecimos su santo nombre glorioso y poderoso, y no un nombre cualquiera, sino el de Padre rico en misericordia. La tradición de la Iglesia siempre ha adorado el santísimo nombre del Señor Jesucristo, porque es el más sublime de todos, el único nombre bajo el cual podemos encontrar la salvación. Ese mismo nombre, el de Jesucristo, nos lleva al de la fuente y origen de todo principio y culmen de todo fin, el nombre de Dios Padre. El Padre de nuestro Señor Jesucristo es el Dios de la misericordia y del perdón, que nos alienta en nuestras luchas y, como dice el Salmo 18, versículo 33, nos ciñe de valor y nos enseña un camino perfecto. Dios nos ciñe con su gracia para caminar un camino perfecto. El prefacio lo llama Padre de misericordia, en clara referencia al texto paradigmático de la reconciliación cuaresmal, la parábola del hijo pródigo. En ese hermoso texto del capítulo 15 de Lucas, rico en detalles, se descubren esos rasgos que hacen única la misericordia divina. Es el Padre que espera cada día el regreso del Hijo. Es el Padre que se echa al cuello y lo llena de besos. Es el Padre al que no le importa lo que haya hecho,
sino que su hijo ya está en casa. Eso es lo que a Dios le importa, que el hijo ya está en casa. Es el Padre que reviste de gracia y hermosura al Hijo reconciliado. Es el Padre que vuelve a desposarse con su criatura en fidelidad. Es el Padre que celebra la reconciliación en el banquete pascual de su amor. Es el Padre que reintegra al Hijo en casa y reunifica a la humanidad dispersa por el pecado. Son 7 rasgos del Padre de la Misericordia que encontramos en esa parábola. Así, este prefacio nos sitúa en el autor y guía de nuestro propio camino de conversión cuaresmal. Dios se convierte en la brújula que nos orienta hacia su mismo corazón misericordioso. Por eso Dios es el alfa y es la omega, es el principio y es el fin. Sigue diciendo el prefacio: ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. La Cuaresma es definida como itinerario hacia la luz pascual, porque el sacramento de la Cuaresma no es más que eso, un medio, un camino, un itinerario hacia un fin concreto, la Santa Pascua de Cristo. 40 días de preparación para celebrar la noche más santa de todas las noches, como la llamaba San Agustín, la madre de todas las vigilias. Incluso podríamos decir, sin temor a exagerar, que la vigilia pascual comenzó el pasado miércoles de ceniza. Por eso no debe extrañarnos que la vigilia pascual comience en la oscuridad de la noche encendiendo fuego que abrasa. Este camino hacia la Pascua no nos es desconocido, ni se pierde en el horizonte, no. El camino está definido por el mismo Cristo. Nos toca seguir sus pasos, caminar tras Él, renunciando a nosotros mismos y a nuestros gustos y caprichos humanos, tomando la cruz sobre nuestros hombros. Jesucristo se definió a sí mismo como luz y camino y aseguró: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este juego de palabras de Juan 8:12 condensa perfectamente estas ideas del prefacio: caminar a la luz de Cristo. O como dice el profeta Isaías: venid pueblos, caminemos a la luz del Señor. Así, si antes se nos invitaba a poner nuestro pensamiento en Dios Padre de la Misericordia, ahora el prefacio nos conduce a poner nuestros ojos en Jesucristo, luz, camino y maestro y modelo de la humanidad. Estas ideas, luz, camino, maestro y modelo, bien supo también condensarlas el mismo Concilio Vaticano II, cuando en Gaudium et Spes número 22 dice: en realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor. Cristo, el nuevo Adán, es la misma revelación del misterio del Padre y de su amor. Manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Nada extraño, pues, que todas las verdades hasta aquí expuestas
encuentren en Cristo su fuente y su corona. El que es imagen de Dios invisible es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. En él, la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nació de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Tercer aserto del prefacio quinto de Cuaresma. Tú abres a la Iglesia el camino del nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal. Ahora el prefacio desciende aún más para expresar el motivo principal de su bendición. No es otro que por medio de Jesucristo, el Padre de la Misericordia, nos abre el camino hacia la eternidad. Si la primera parte del prefacio estaba centrada en Dios Padre de la Misericordia, ahora la meditación de ese prefacio se dirige a la segunda persona de la Trinidad, a Jesucristo, al que ha llamado camino, modelo, maestro de la humanidad. Desciende aún más el prefacio y nos sitúa en la consecuencia. Abres a la Iglesia. Es llamativo que use la expresión nuevo éxodo, una expresión que en la liturgia romana aparece casi nunca. El Éxodo es el segundo libro de la Torá judía o del Pentateuco cristiano. Éxodo significa literalmente salida. Es por ello que el contenido de ese libro, que estamos ahora rezando en el oficio de lectura, ¿verdad?, en estos días, en sus primeras páginas hable de la salida de Israel de Egipto. Pero también en la narración lucana de la transfiguración se dice que Moisés y Elías hablaban con Jesús de su éxodo. Pero, ¿qué tienen en común la misma expresión en uno y otro testamento? El éxodo hebreo se produjo en la dialéctica muerte-vida, muerte de los primogénitos, salida de los hebreos, muerte de las tropas egipcias en el Mar Rojo y vida liberada de los hebreos en el Mar Rojo. En esa misma dialéctica se encuentra la Pascua de Cristo. La salida de Jesús de este mundo se desarrollará por la muerte en cruz y su resurrección gloriosa. En este mismo sentido, el desierto cuaresmal es también un éxodo para nosotros, porque aquí estamos llamados a morir cada día y a resurgir constantemente con Jesucristo. Morir por el ayuno, morir por la abstinencia de carne, morir por la limosna, morir por las penitencias personales, etc. Y vivir celebrando la noche santa de la Santa Pascua de su santa resurrección. Esa es la dialéctica del Éxodo hebreo, de Cristo y el de la Iglesia. Continúa el prefacio diciendo: para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, esta es la conclusión del itinerario cuaresmal que el Padre de la Misericordia nos ha abierto por medio de su Hijo Jesucristo. Qué bien lo captó la Santa Misa tradicional cuando en las oraciones al pie del altar sitúa al presbítero celebrante ante el tabernáculo y le hace decir: Emite lucem tuam et veritatem tuam,
ipsa me deduxerum et aduxerum in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Para los legos en latín significa: manda tu luz y tu verdad para que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu tabernáculo. Eso, pronunciado ante las gradas del altar, viendo desde abajo aquel santuario, aquel altar, aquel sagrario al que me voy a dirigir para confeccionar el sacramento de la Eucaristía, producía en el sacerdote sentimientos de humildad, pero sobre todo sentimientos de peregrinación. Porque la misa se convertía desde la preparación de la sacristía hasta el beso en el altar, a las palabras reliquiae hic sunt, las reliquias que están aquí, se convertía en ese desfile procesional, en ese cortejo que, como dice Nicolás Cavasilas, siglo XIV, dirigía a la víctima Jesucristo hacia el patíbulo, hacia el Calvario. Todo eso estaba expresado tanto en el rito oriental con la prósfora como en el rito latino-romano, en su modo extraordinario de celebración. Estaba ahí, ¿no? Ese carácter peregrinante como iglesia, pero también de Cristo que se dirige hacia el Calvario, hacia el sacrificio. Un corazón contrito y humillado, decía el prefacio, solo se obtiene por medio de la luz del Espíritu Santo, que Dios manda a sus hijos desde el cielo para ponerlos frente a la verdad de la vida y no dejar que sean seducidos por los perversos engaños del diablo. Como decía San Agustín, para tener un espíritu quebrantado, humillado, primero hay que romper el corazón. Y romper el corazón solamente es posible con una experiencia fuerte de Dios. Y aquí es llamativo la experiencia de los hebreos, de los judíos, los 70 años de destierro en Babilonia, que cuenta el libro de Daniel, cuando Daniel recoge el cántico de Azarías, ahí se ve plenamente esa convicción, cuando dice, que todos rezamos en laudes, ¿no? Dice, ya no tenemos ni profetas, ni reyes, ni príncipes, ni altares, ni templo para ofrecerte un sacrificio. Pero acepta nuestro corazón contrito y humillado como un sacrificio de toros y que este sea nuestro sacrificio de alabanza. Esas palabras últimas de Azarías, centonizadas, fue la que cogió la liturgia, ya en el siglo IX más o menos, y la puso en boca del sacerdote, y la seguimos rezando hoy, la seguimos rezando hoy en la oración secreta en las ofrendas, que en español nunca me acuerdo cómo se dice. In spiritu militatis et in animo contrito suspiciamur a te Domine sic fia sacrificium nostro ut placeat tibi Domine Deus. Que este sea hoy nuestro sacrificio, porque el sacerdote es el primero que tiene que tener un corazón contrito y humillado para ofrecer una ofrenda pura a Dios. O sea, está todo muy relacionado también, decía Teodoro Mopsuestia, con el lavatorio de las manos, ese primer acto penitencial de la misa, el más antiguo que tenemos en la Santa Misa, ¿no? Y venía a recoger toda esta idea, ¿no? De romper el corazón para que nuestro corazón se llenara con el alimento, con el nutrimento de la ofrenda pura, santa, inmaculada que presentábamos en los altares, ¿no? Por eso, manda tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que ellas inspiren mi corazón, que me conduzcan durante toda la celebración hasta llegar a esa plenitud, a esa conformación con el misterio santo del altar. La siguiente frase del prefacio decía: reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. La montaña santa de la Pascua es el fin de nuestra ascesis y de nuestra peregrinación cuaresmal.
Quien ha vivido con intensidad los rigores de la Santa Cuaresma y llega con el corazón contrito y humillado a la vigilia pascual, puede reavivar su vocación como pueblo de Dios. O dicho de otra manera, renueva su filiación divina. Toma conciencia de ser hijo de Dios, de esa adopción filial que tuvimos por el bautismo, la que adquirió precisamente en el santo bautismo por el que fue introducido en ese pueblo de la alianza, que según el prefacio tiene 3 fines fundamentales. El primero, bendecir el nombre de Dios. Así comenzaba el prefacio: es justo bendecirte. Ese ha sido el desarrollo del prefacio y así termina el mismo prefacio. Todo un prefacio de bendición. Es una gran eulogía, es una gran plegaria de bendición a Dios, más que de acción de gracias. Es la novedad que aporta este prefacio, por ejemplo. El segundo fin, escuchar la palabra de Dios, porque sólo así podremos conocer al Padre de la Misericordia y a nuestro Señor Jesucristo, luz, camino, maestro y modelo de la humanidad. Y tercero, experimentar las maravillas de Dios, es decir, experimentar en nosotros los efectos salvíficos de los misterios que celebramos. Si os dais cuenta, en estos 3 fines, en estos 3 últimos asertos de este embolismo, está como resumido todo lo que el prefacio nos ha ido conduciendo, ¿no?, desde el principio. Y es curioso porque ya en el final del prefacio, en el escatocolon que se llama, termina diciendo: por estos signos de salvación. Signos de salvación. La bendición, la escucha de la palabra y los sacramentos, que son las maravillas de Dios, las Magnalia Dei, son los signos salvíficos que nos fortalecerán en esta cuarentena penitencial. Claro, la bendición, ¿por qué? Por los catecúmenos. Los catecúmenos durante estos 40 días reciben bendiciones y exorcismos, semanalmente. Porque como no tienen aún la gracia de ser hijos de Dios porque no han sido bautizados, la Iglesia no los desampara, sino que los fortalece con una plegaria propia. Eso está todo en el Rica, ¿no? Para que sean fortalecidos también. Reciben la bendición. Y nosotros también. Fijaos que ahora en los formularios de las misas de Cuaresma tenemos ahora ya puesto en la misma página del misal las oraciones de bendición sobre el pueblo. Y es hermoso, ¿no?, contemplar, aunque sea desde fuera, ese espectáculo, si me permitís el lenguaje lucano, de ver al sacerdote con las manos extendidas bendiciendo al pueblo. Porque el pueblo, para la lucha contra Satanás, para la lucha y la pelea de cada día, en esta cesis cuaresmal, necesita ser fortalecidos con la bendición. La escucha de la palabra. En la Cuaresma tenemos que aumentar la lectura de la palabra de Dios. Esto lo entendió muy bien la liturgia mozárabe, por ejemplo. La liturgia mozárabe normalmente tiene primera lectura, segunda lectura, salmo y el evangelio, ¿no? En Cuaresma aumenta una lectura. Y ellos decían que ayunamos del alimento natural para alimentarnos de la palabra de Dios. Por eso, si ahora uno va a la misa mozárabe en Cuaresma, escucha primera lectura, segunda lectura, salmo responsorial y tercera lectura, y luego el evangelio. Es esa conciencia de alimentarnos con su palabra. Y los sacramentos. ¿Verdad que en Cuaresma hay un ayuno de sacramentos que vuelven con la Pascua? Porque con la Pascua renace todo. Pero es el momento también de renovar el sacramento de la penitencia. Es el momento de renovar nuestras comuniones. ¿Cómo comulgamos? Expresar la reverencia, la devoción, ¿no? Hay una rúbrica del misal romano que poca gente conoce, pero que está ahí, es curioso, ¿no? Dice: el sacerdote comulga reverentemente el cuerpo. Y luego dice: el sacerdote comulga reverentemente la sangre. ¿Qué significa ese reverentemente? Eso no implica a lo mejor ningún gesto como tal, ¿no?, salvo la genuflexión, ¿no? Pero es la rúbrica
del misal de Pablo VI es un recordatorio también, para que el sacerdote no se acostumbre a comer los alimentos sagrados, ¿no? Sino que mantenga siempre ese espíritu reverencial. Y además, en este camino cuaresmal tampoco nos va a faltar el servicio y la ayuda de nuestros ángeles custodios, a quienes tanto amamos y veneramos. Por eso el prefacio, y todo prefacio, concluye siempre con una memoria de aquellos que tienen por oficio la alabanza y la bendición divina en las moradas celestiales y nuestra custodia en la tierra. Los prefacios siempre acaban unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, servidores de tu majestad. Proclamamos el canto de tu alabanza. Pues termino esta meditación precisamente trayendo esta invocación a los ángeles, con la oración que en el Vetus Ordo se rezaba al comienzo de la Santa Misa tras la aspersión del agua, y que luego, pues en esta reforma quitaron, ¿no? Exaudinos Domine Sante Pater Omnipotens Eterne Deus, et mitere digneri Sanctum Angelum tum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet, atque defendat, omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen.